Yo digo, estamos ahí a 3 semanas, a 5 semanas. Así es. Un poquito más, 7 semanas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ojalá supiera, pero la vorágine política argentina no nos deja pensar más allá del día muchas veces, si tenemos en cuenta los giros y los cambios de funcionarios, de acción política que ha tenido el oficialismo en los últimos días, medidas que comentábamos recién respecto de cambios de estrategias políticas, de funcionarios mismos, nos revelan que el impacto de la derrota en agosto ha sido muy fuerte, que de alguna manera el cristinismo o el kirchnerismo, como quieran llamarlo, ha perdido un poco el eje de lo que ha sido su discurso político en los últimos años y ha entrado en flagrantes, te diría, contradicciones respecto de algunas cuestiones donde había sido terminal en sus definiciones, tanto políticas como ideológicas, como por ejemplo lo vinculado al tema de la seguridad y la defensa de los derechos humanos. Y esto ineludiblemente lleva a una modificación en las piezas del escenario político respecto a octubre. Yo creo que la sociedad esto lo ha vislumbrado, lo ha visto. El ciudadano común se ha encontrado con un gobierno que sintió el impacto de la derrota y que hoy pareciera que es como el perro que han apaleado, está lamiéndose las heridas y no sabe para dónde salir. Y con estas decisiones espasmódicas, de alguna manera lo que está revelando es aún más su debilidad. Pienso que el gran problema del kirchnerismo hoy o del oficialismo hoy es la indefinición política hacia futuro, no la elección de octubre, donde los dirigentes, tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, han empezado a ver que el futuro no tiene más el nombre de Kirchner, sino que va a haber un recambio dirigencial, obviamente que es obligado por una cuestión que está expresada en la Constitución. Entonces ha empezado a moverse esa estructura que a veces parece un elefante y a veces es tan ágil como es el movimiento justicialista, y eso se nota en el electorado, evidentemente. ¿Qué va a pasar con el arco opositor y la elección? Esto es, ¿se va a polarizar la elección entre Massa y Insaurralde? Y esto obviamente y su repercusión a nivel de distritos, o teniendo en cuenta que es una elección legislativa se puede mantener atomizada. No, yo creo que va a haber una polarización y tenemos que diferenciar, por un lado, respecto de tu pregunta sobre la oposición, lo que es la elección en la provincia de Buenos Aires, de lo que es la elección en el resto del país. La provincia de Buenos Aires siempre ha sido el termómetro de la evolución política de nuestro país. Por algo, desde Alfonsín, pasando por Menem, el dual de Kirchner, siempre sus batallas más importantes las libraron en la provincia de Buenos Aires, porque es una cuestión que no necesita ser ningún especialista para definirla, que tiene que ver con el peso electoral. En esta provincia, hoy lo que revelan las encuestas y los medios de comunicación es que hay un despegue de Sergio Massa respecto de Insaurralde, que fueron los dos principales candidatos votados en la elección de agosto, que nos da la pauta de un retroceso mucho más fuerte del oficialismo frente a la oposición. La tercera fuerza que se está identificando con un muy leve crecimiento es el acuerdo radical socialista de la provincia de Buenos Aires, pero que claramente lo deja posicionado como una tercera fuerza política dentro de la provincia de Buenos Aires. Hay una fidelización del electorado de Stolbizer. Yo creo que sí, incluso... Que en Junín es menor que en el resto de la provincia, ¿no? Sí, posiblemente. Es más, yo pensé que los resultados de agosto iban a ser mejores en términos de cantidad de votos de esta alianza. Yo suponía que podía representar a un electorado que evidentemente pesó mucho más en su decisión a la hora de votar en la oposición al kirchnerismo y el ansia de ganar.
Por eso el abrumador triunfo de Massa en algunos distritos, Junín, por ejemplo. Y me parece también que respecto de esta alianza, la provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años ha visto la decadencia del radicalismo en su dirigencia política, más que nada en su conducción partidaria a nivel del Comité de la Provincia de Buenos Aires y de algunos dirigentes, lo que ha llevado a un progresivo desgaste de las bases y de los afiliados de los militantes que han visto opciones diferentes o que se han reflejado en algunos dirigentes de mucho peso a nivel distrital, como en el caso de los intendentes, Junín, Pergamino, Tandil, San Isidro, donde la fuerza política de ese dirigente es mucho más importante que la definición estratégica de la política a nivel de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la fidelización ha sido hacia ese personalismo dirigencial que sea hacia la estructura del partido. Hoy lo que yo entiendo es que más allá de cómo se defina la elección en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, las dos grandes fuerzas que van a quedar posicionadas respecto al 2015 van a ser por un lado el kirchnerismo y por otro lado esta alianza radical socialista por los resultados a nivel de las demás provincias. Desde ya que eso no quiere decir nada porque, te reitero, el peso electoral y si se concreta este triunfo con tanta contundencia de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, que lleva alrededor de 15 puntos de diferencia, lo van a posicionar inevitablemente como un potencial candidato a presidente. Entonces habrá que ver cómo se juegan las estrategias de alianzas de los 2 años que restan para la finalización del mandato de la presidenta. Lo que sí estoy seguro es que el oficialismo ha llegado a su techo. No creo que Insaurralde pueda crecer mucho más de lo que ha sumado, la magra cosecha que ha sumado en estos días después de agosto, que creo que ha aumentado un punto y medio de los votos que sacó en agosto, y me parece que para la percepción del ciudadano común, que para algunos tiburones de la política que olfatean la sangre muy rápidamente, sobre todo dentro del propio oficialismo, es un sello o una marca que va a determinar el futuro del oficialismo. De Narváez está cayendo y pareciera que no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. No, y que no tiene piso aparte, porque es increíble cómo se le vació de contenido no solo su discurso político, sino también el sostén electoral que había tenido en la ciudadanía. Pensar que hace 4 años nada más fue el ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires, que hace 2 años fue candidato a gobernador haciendo una elección relativamente positiva, estuvo alrededor de los 20 puntos. Sí, como piso era muy bueno. Y hoy se ha desmembrado su fuerza política, yo creo que también como consecuencia de sus indefiniciones y la falta en algún sentido, que no es una crítica personal, sino de cierta ingenuidad política frente a el juego de alianzas, de estrategias, de mostrar las cartas por un lado y jugar con otras que han tenido tanto desde el oficialismo como de la oposición, donde él ha quedado evidentemente en inferioridad de condiciones por su, te reitero, por su propia ingenuidad en algunos casos. Me parece que su decisión de no pública, pero sí privada, de acercarse primero a Daniel Scioli, después de intentar un acuerdo con Massa, su pelea con Macri, lo han desgastado demasiado, pero eso le ha jugado fuertemente en no ser una opción para el electorado y que claramente eligió oponerse al gobierno nacional o a la conducción de la presidenta. Esto es lo que revelan los resultados en la mayoría de las provincias. Vos fijate que los candidatos que claramente se identificaron como una opción diferente a lo que hoy expresa el gobierno fueron amplios ganadores en todos los distritos. Pensá no solo en Massa en la provincia de Buenos Aires, también Wiener en Santa Fe, Cobos en Mendoza. El kirchnerismo perdió en Santa Cruz, Rubén. Son elecciones muy duras, más allá de la cantidad de votos que a nivel nacional puede acumular una provincia como Santa Cruz, pero el impacto político, testimonial que significa es muy fuerte. Así que yo creo que en vista de las próximas elecciones me parece que la brecha en la provincia de Buenos Aires se va a agrandar, que las dos
opciones políticas en pie después de octubre va a ser el oficialismo y esta alianza, y después, bueno, los dirigentes como Massa, que van a salir seguramente muy fortalecidos de octubre, empezarán a jugar un rol en la determinación de quién será la opción o las opciones para el 2015.